Esta novela fue saludada como un gran acontecimiento, apenas la leyeron algunos críticos, un parteaguas en la literatura mexicana. ¿Por qué? Porque presentaba un mosaico de toda la Ciudad de México que antes nunca se había dado. Carlos Fuentes escribió este libro entre 57 y 58. Este libro, primero, no lo oí, porque yo estaba de subdirector del Centro de Escritores y él leyó todo el libro y prácticamente la primera versión. Yo creo que en cierta forma la región más transparente es El laberinto de la soledad, hecho novela, hecho literatura. Está temblando, sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Ay, Chihuahua. En abril de 1958 se publicó La región más transparente. Esta obra había despertado un enorme interés desde su gestación y se esperaba, como no se había esperado ni volvería a esperarse jamás, la aparición de una novela. Su autor, un joven heredero de las letras nacionales, la escribió en aluvión bajo el influjo de un ajuste de cuentas con el México modernizado. En La región más transparente, Carlos Fuentes Macías abarca escenarios y voces de una ciudad espejo de desigualdades y cuna de un montón de asombros. La novela es un amplio retrato caleidoscópico, vívido y densamente poblado. Un retrato insolente, despiadado y lírico de la Ciudad de México a mediados del siglo XX. Lectura de lo que somos y hemos sido, la región más transparente es memoria viva compartida. Carlos Fuentes había publicado Los días enmascarados en la colección Los presentes. Creo que eso saldría en 1955, 56, por ahí, no me acuerdo. Pero quizá en 50, hasta en 54. No, yo creo que 55, 56 por ahí. Y en 1958 salió una novela en la que él estaba trabajando muchísimo y que lo tenía muy contento, muy entusiasta, La región más transparente, que es una frase de don Alfonso Reyes al final de su visión de Anáhuac, dice: viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Carlos Fuentes le puso para su primera edición del Fondo de Cultura Económica La región más transparente. Ya Carlos había publicado antes otro libro, Los días enmascarados, un libro de cuentos, excelente ya, de un joven de 20 y tantos años, pero dueño ya de las técnicas de la novela contemporánea, de la ficción, además dueño de una enorme cultura para su edad, entre otras cosas gracias al origen familiar de Carlos. Bueno, yo debo decir que Carlos, desde un primer momento, para nuestra generación, fue un poquito el signo de la universalidad. Él había vivido muchos años fuera de México por las razones del trabajo diplomático de su padre. Con una infancia trashumante, estudió la primaria en los Estados Unidos y la secundaria en Santiago de Chile y en Buenos Aires. Carlos Fuentes hasta los 15 años vino a vivir permanentemente en México, aunque al terminar la preparatoria se iría a Europa y estudiaría en Ginebra por algún tiempo. Trashumante y cosmopolita,
tendría una panorámica privilegiada del lugar en el mundo del México de aquellos años. Bueno, nosotros formábamos parte de una pandilla feliz y alborozada, culta, inteligente y también con mucho sentido político, que íbamos a la Facultad de Filosofía y Letras. Allí conocí a Carlos Fuentes someramente, porque él siempre estaba en Europa, siempre estaba en Bruselas, estaba en París, en Roma. Era nuestro primero y único en aquel tiempo amigo viajero. Nosotros admirábamos mucho, en una especie de envidia y de esnobismo, esa presencia internacional de Carlos. Como él dice, yo lo conocí en un Mariscal Sucre, en el autobús que iba por Insurgentes, y él era recién llegado. Lo que pasa es que sus padres eran muy amigos de mis suegros y él de mi mujer. Entonces hicimos una amistad así fuerte. Los juegos eran constantes. Íbamos a casa de amigos, por ejemplo, a casa de Romandía, a casa de las Siete Reyes. Jugábamos a todo, a las dragones, escondidas, a lo que fueran, a cricket. En 1951, Carlos Fuentes se inscribe en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él se sabía escritor, pero en su adolescencia, dice en una entrevista, ser escritor en un país como México no ofrecía demasiadas perspectivas. Ahí mismo recuerda que don Alfonso Reyes lo llamó a su casa un día para decirle: Carlitos, tú tienes que hacer la carrera de Derecho, porque este es un país muy formalista y el título es el asa con la que levantamos la tacita. Bueno, mire, Carlos Fuentes fue compañero mío en la Facultad de Derecho allá por los lejanos años 50. Somos miembros de la generación del medio siglo, porque entramos a la escuela de leyes en 1950, precisamente, a la mitad del siglo. Entonces, Carlos ya en aquella época era un hombre muy inteligente, muy brillante, un intelectual propiamente, aunque fuera un estudiante de Derecho como todos los demás. Creo que ahí tuvimos una enorme expresión, un conjunto de amigos y de gentes cercanas en el campo de la literatura, en el campo de la política mexicana, en el campo de la reflexión internacional, en el campo de la reflexión sobre la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Naturalmente, esta generación de jóvenes intelectuales, vamos a ponerle comillas, de la Facultad de Derecho en aquella época, pues también éramos gentes de muchas curiosidades por la vida. Carlos Fuentes lo ha dicho. Por entonces se había convertido en un parrandero siniestro. Se pasaba las noches recorriendo la Ciudad de México como un vampiro. Sus amistades en la facultad y en la vida nocturna de aquel México compartían un tropel de caballos desbocados. Un Carlos Fuentes vitalmente desordenado. Era un muchacho que salía mucho, iba a muchos bailes, era muy enamorado y tenía mucho éxito como conversador, era un dandy, se vestía y se viste muy bien. Entonces era una figura indispensable en todas las fiestas. En esa época se bailaba mambo y se bailaba el cha-cha-cha y el rey era Pérez Prado, el rey del mambo. Carlos frecuentaba los barrios así, las fiestas populares, iba mucho a un cabaret donde te servían unos brebajes que te podías caer ahí muerto. ¡Fuego! ¡Les voy a traer! Que se llamaba, creo que las catacumbas, y los que servían eran unos monjes, te daban tu bebedizo, tu vaso en un cráneo. Y todo era así. Luego había en Garibaldi, además de los mariachis, había muchísimos antros donde él iba y aunque no llevaba una libreta de reportero, todo lo apuntaba mentalmente.
Carlos Fuentes lo ha dicho. Le encantaban los burdeles, los cabarets, los lugares mágicos, donde vivían los merolicos y los mendigos. Sus amistades eran prostitutas, mariachis, magos, mecapaleros, gente de la corte de los milagros de la calle de los aztecas. Gente muy a todo dar y que lo alimentó mucho para escribir La región más transparente. ¿Qué? ¿A poco también está prohibido divertirse? Divertirse no, lo que está prohibido es la vagancia. Oh, ¿a poco tengo facha de vago? En los años 50, la Ciudad de México era extraordinariamente divertida. Estaba llena de cabarets, estaba llena de representaciones, de teatros, de reuniones de toda índole, que eran francamente muy atractivas y muy divertidas. Y en este conjunto de cosas, es decir, en la vocación intelectual, en la curiosidad por el mundo, en el trato con la Ciudad de México, yo creo que se hizo uno de sus productos importantes en la elaboración literaria, fue La región más transparente de Carlos Fuentes. A veces hemos dicho, fue un poco la obra de una generación, pero obviamente fue el talento del joven Carlos Fuentes quien le dio forma extraordinaria. Los tristes héroes de Carlos Fuentes son banqueros y arribistas, hombres de negocios, aristócratas, niñas bien, intelectuales, periodistas, choferes, gente de los barrios, políticos y rufianes cuyos destinos individuales componen la vida febril, alocada y ligeramente siniestra de la metrópoli. ¿Cuál fue la característica fundamental de la región más transparente a mi manera de ver? Me parece que significa el tránsito de la literatura predominantemente rural en México a la literatura urbana. Es decir, donde el gran sujeto y el gran protagonista de la vida, de la literatura, pero de la vida social y de la vida histórica, es ahora la Ciudad de México y sus personajes. La última gran expresión de la novela rural, para no ir demasiado lejos y no se trata de hacer historia, había sido recientemente en los años 53, 54, 55, El llano en llamas y El Pedro Páramo de Juan Rulfo. Otra beta literaria muy importante en aquel tiempo es Juan José Arreola, Varia Invención, etcétera. Pero aquí nos encontramos con una literatura, digamos, de tipo construcción imaginaria, que es otra beta que también ha tenido, y sobre todo en Arreola, una de sus grandes expresiones. Pero digo, la región más transparente es, me parece a mí, por primera vez, la gran novela urbana de la literatura mexicana, con antecedentes, entre otros mencionaré de Agustín Yáñez, Ojerosa y Pintada, pero creo que el que cambia la balanza, porque también ha cambiado la balanza de la vida misma y de la historia en México, es la región más transparente. El gran escenario de los hechos, de las aventuras y desventuras del México nuevo, es ya en el escenario de la ciudad y no en el escenario rural. El gran fenómeno que transforma a México, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial en los años 40, es el proceso de industrialización, que en nuestro país trae aparejada la centralización urbana. De un trabajo, una producción, una vida predominantemente rural, pasamos a las fábricas. Se crean industrias de todo tipo y ocurre entonces el gran desplazamiento. La ciudad capital se hace un cosmos, un caos que incuba enormes contradicciones. Pero yo le diría otra cosa. También la región más transparente, además de este trasfondo histórico y social, está vinculada con un hecho intelectual que viene ocurriendo y que es, vamos a decir, la pregunta por el ser del mexicano, que
es México, qué son los mexicanos, cómo son los mexicanos. Algunas primeras respuestas ancilares son la de Samuel Ramos, el perfil del hombre y la cultura en México, y desde luego El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Yo creo que en cierta forma la región más transparente es El laberinto de la soledad, hecho novela, hecho literatura. La inspiración, en todo caso la afiliación, a mí me parece muy cercana. Pero ustedes que fueron los contados, los elegidos del reino de la tuna, ustedes que viajan y van y vienen y poseen un nombre y un destino claro, y ustedes que suben y bajan, y ustedes las hormigas, y ustedes que construyen carreteras y altos hornos y sociedades anónimas y consorcios industriales y comparten su consejo de administración con Mr. Aquita Invierto y Mr. Acá las Tortas, y ustedes que del Jockey al Versalles, al Amba, al Focolare, al Club de Yates, al Penthouse de Don Lámeme el Culo, a la Hacienda de Don Pinta Violines, y ustedes que se barnizan la cara y se amuelan a Max Factor, y ustedes con su pompón y su poodle, y ustedes que recibieron su corte de Bristol, y ustedes que se treparon a un Alfa Romeo platinado con entorchados de cromo y respaldos de cuero oloroso a reses sacrificadas, y ustedes con su barrera de primera fila, y ustedes que son amigos del zar del azufre y la reina del rock and roll, y ustedes que son tratados con respeto, que guardan sus distancias, y ustedes que ancho es el mundo, y ustedes con bidet y lociones, y ustedes que tienen su nombre y Fícole y Fúcole y sus antepasados, lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc, hijos de Ruiz de Alarcón, don a sus órdenes y doña esta de su casa, Mr. Beso sus pies y Miss Dame las nalgas, no hay cuidado, se lo ruego, usted primero, sufragio efectivo, no reelección. ¿Por qué quería él entender a México? Más que nada, yo creo que porque él era hijo de diplomáticos y le sucedió en cierta forma lo que nos sucede a la gente que venimos de fuera, aunque él es totalmente mexicano, todos sus apellidos son mexicanos, Fuentes, Macías, ver a su país desde lejos, es decir, verlo desde Chile, verlo desde Washington, Estados Unidos, verlo desde otras culturas. Yo creo que eso es uno de los grandes privilegios de Fuentes, el poder ver a México con más curiosidad, con más pasión, con más amor, más que si se hubiera quedado aquí sentado aplastado como un flan de sémola, o amargándose quizá por los fracasos de México o por el retraso de México o por lo que veía de México que no le gustaba, como le sucedió siempre a Juan Rulfo. Juan Rulfo era un escritor de un talento prodigioso pero lleno de rencor. José Revueltas se la pasaba en la cárcel de Lecumberri, vivió más en la cárcel yo creo que afuera en libertad, ¿no? Y siempre injustamente preso, estaba siempre purgando unas condenas aterradoras. Y otros escritores, Rosario Castellanos, se preocupó muchísimo por los indígenas, mientras que Carlos Fuentes fue de inmediato un escritor que sabía que era importante echar puentes y proyectarse a Europa, proyectarse a Estados Unidos. A finales de 1960, La región más transparente se publicó en inglés con el título Where the Air is Clear. La edición inicial se agotó en menos de un mes, y la crítica de los Estados Unidos, una crítica para la que no contaban las pasiones, las confusiones ni las irritaciones locales, le dispensó una acogida extraordinaria. La novela desde aquel entonces ha recorrido el mundo describiéndonos de un modo que es, al mismo tiempo, brutal y entrañable. Ahí estamos, y de ahí nos viene lo que somos. La ciudad es un mundo carnavalesco, obsceno, en perpetua lucha, donde todo es viejo o escandalosamente nuevo y detonante, donde los pobres viven irritados y los ricos, al fin, se acostumbraron ya a su riqueza. Así está el país. Pero en cambio los sueldos hay que pagárselos a como les dé la gana. Y cuando se les antoja, huelga. Por eso a mí todo lo que huele a obreros me repatea, no lo puedo soportar. Pues todavía hay quien dice que gobernarán el mundo. Yo primero 3 brazas bajo tierra. Ya dentro de la Ciudad de México empiezan a surgir las historias individuales
que van a ir dándole la tónica a la novela, las distintas historias de Robles y de Pola, Rodrigo Pola y de Pimpinela de Obando, que representan, por otra parte, no son personajes individuales, son personajes típicos que representan clases sociales, con excepción tal vez de Isca Cienfuegos, que es uno de los personajes centrales, que representa más bien al México de antes y al de ahora. Y además va a ser el lazo de unión que va a ligar a los distintos personajes. Tú que nada más te aguantas, tú que esperas en cuclillas, tú que ya sientes las ganas, tú que te quedaste solo en una barriada donde hay que defenderse, tú que no tienes zapatos, que te llenas de fritangas y aguardiente, tú que te fuiste y llegaste y te volviste a ir sin que nadie pronunciara la palabra de bienvenida o de adiós, tú que te pusiste a contar lo que faltaba, tú que te sentaste a tejer las sillas de paja, tú que tocas la guitarra por unos centavos, tú que eres ciego y suenas un silbato al cruzar las calles, tú que los domingos te pintarrajeas y te compras un rebozo morado, tú que traes un manojo de hierba a vender a la plaza, tú que esperas la llegada del hombre sobre un catre de hierro, tú que sales a escarbar los basureros y a recoger las colillas, tú que nomás no das una, tú que te la pelan, tú que se las mientas, tú que juegas rayuela, tú que te moriste de viruela loca, tú que fuiste a quemar Judas, tú que te quedaste a rezarle a la Virgen, tú que te dejaste apachurrar por un tranvía, tú que te diste de cates en la esquina, tú que ya no amaneciste, tú que estiraste la pata, tú que fuiste a empeñar tu mesa, tú que colocas los ladrillos y truenas cohetes el día de la Santa Cruz, tú que te vas de rodillas a la basílica. Isca Cienfuegos yo creo que es como un doble de Carlos Fuentes o una de las máscaras de Carlos Fuentes, y es un personaje al que muchos críticos han regresado, han hablado mucho de ellos, entonces mucho de cada uno de sus personajes. Entonces Carlos Fuentes nos pinta al ruletero, nos pinta al que baila mambo, nos pinta a Gladys, la de los ojitos de capulín, a la prostituta, nos pinta en general toda una ciudad muy compleja, un poco a la manera del Manhattan Transfer, un poco a la manera de los escritores norteamericanos, pero es algo que jamás, por ejemplo, John Dos Pasos, pero jamás se había visto algo similar en México. Herederos de una cultura dual, ambivalente, los mexicanos estamos inmersos en valores contradictorios que implican una marcada falta de autenticidad. La identidad se busca porque urge reivindicarla. Que la raíz prehispánica no perezca es la encomienda que Fuentes asigna a su alter ego. Isca Cienfuegos encarna a México en su sentido primordial. Él es la confusa vida mexicana contemporánea. Teódula Moctezuma vive también en la región más transparente. Ella trata de restablecer el viejo orden, o por lo menos busca aplacar las fuerzas vitales que demandan una satisfacción, así sea extrema, por el abandono en que se les tiene. Yo creo que cuando salió la región más transparente, tuvo muchos seguidores. Hubo muchos escritores de folletín, muchos envidiosos o muchos valientes que empezaron un tanto a copiar o a recibir la influencia, lo que tú quieras. Pero tope donde ajuste, después de esa aparición, la novela, es decir, el mundo literario había cambiado, porque muchos escritores que no eran ni copiones, ni envidiosos, ni mucho menos, empezaron a darse cuenta que la literatura, que los libros, que las editoriales allí estaban, empezaron a florecer las editoriales, no solamente el Fondo de Cultura Económica, empezaron a surgir una y otra y otra y otra, como hongos o como flores, y eso yo creo que Carlos lo empujó mucho. Luego de La región más transparente, escribió Fernando Benítez, cualquiera que sea el destino del libro mexicano,
ya no le espera el miserable y caduco ninguneo. Cardosa y Aragón calificó este libro inconformista como uno de los de mayor significación para su tiempo. Elena Garro hablaba en cambio de la existencia de un espíritu confuso que no se daba más que en Hispanoamérica. García Ascot, Carballo, todos hablaban de esa novela. ¿Quién había tenido el valor para escribir páginas tan dolorosas, tan enfebrecidas y tremendas? Allí estaba, en primer término, una creación literaria, con fervor de lo suyo, sin señoritismos, decía Cardosa y Aragón, sin hipocresías, con furia. Y sobre el puente de Nonoalco se detiene Gladys García, veloz también dentro del polvo, y enciende el último cigarrillo de la noche, y deja caer el cerillo sobre los techos de lámina, y respira la madrugada de la ciudad, el vapor de trenes, la somnolencia de la carne, los tufos de gasolina y alcohol, y la voz de Isca Cienfuegos que corre con el tumulto silencioso de todos los recuerdos entre el polvo de la ciudad. Quisiera tocar los dedos de Gladys García y decirle, solo decirle, aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire.